tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema que tantas preguntas ha desatado sobre los mitos y realidades del trastorno obsesivo compulsivo. En el video anterior estuvimos hablando sobre la diferencia entre realmente estar estructurado en una situación obsesivo-compulsiva y la diferencia que hay en tener rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo. Esto es una cuestión súper importante porque creo que ahora podríamos empezar a pensar un poquito más sobre en qué momento, ahora sí, esto pues ya va un poquito más allá, ¿no? Como que ya no es tan saludable para mí tener este tipo de comportamientos, porque creo que si algo vamos buscando en este tipo de contenido del internet es como intentar darnos una calibradita, ¿no? Darnos como una diagnosticada. ¿Será que necesito ir con un profesional? Porque creo que esto ya no es tan normal, esto ya no es tan saludable. Y ahí tendríamos que pensar. Fíjese, en el video anterior estábamos hablando sobre cómo en situaciones de estrés, de ansiedad, pueden empezar a surgir síntomas, ¿no? Cómo pueden empezar a surgir como estas formaciones, ciertas compulsiones que tienen que ver con esto que estamos hablando del obsesivo, que no necesariamente quiere decir que nosotros estamos estructurados en esta cosa. Siempre hay que entender que nosotros no es como si fuéramos de un solo color en la cuestión de la enfermedad mental. Y esto es un poco más complejo. Nosotros, imagínense como si fueran facetas, como si fuéramos una piedra, así como los diamantes o las esmeraldas que se les pule de un lado y se les pule del otro. Y hay caras más grandes que otras, ¿se fija? Y es en las que se refleja más la luz, en las más grandes, ¿no? Las otras siguen estando ahí. Pues imagínense, digo, es una metáfora muy bonita para estar describiendo la enfermedad mental, pero más o menos por ese lado va la cuestión de la enfermedad mental. Como le he dicho, todos por una cuestión de desarrollo vamos a tener ciertos rasgos de personalidad que podrían aterrizar con ciertas sintomatologías o con ciertas psicopatologías. Pero, ¿qué es lo predominante? Y lo predominante no quiere decir que simplemente porque sea predominante ya es una cuestión como para encerrarnos en algún lugar y evitar cualquier contacto con la sociedad, porque ese es otro miedo constante que se acaba escuchando en el consultorio y con las personas cuando se habla de salud mental. Es que, ¿qué tan enfermo necesito estar como para que ya no pueda convivir con las personas o como para que vaya a tener que pasar años en un consultorio? Esto no es una cuestión que por vernos estructurados de cierta manera inmediatamente tendríamos que pensar que algo está funcionando mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si usted ha visto videos anteriores de nuestro canal sobre la enfermedad de la cultura, por ejemplo, todos, si bien nos fue, estamos neurotizados. Todos sufrimos ansiedad, todos sufrimos esta sensación de ahogo cuando estamos estresados. Todos vamos a tener quiebres en algún momento de nuestra vida de ansiedad. Es rarísima la persona que ha llegado a su adultez y no ha tenido un ataque de pánico. Es algo súper común, muy común. Y eso, un ataque de pánico, es yo creo que una de las causas más comunes para que alguien llegue a pisar el consultorio de un psicólogo. Porque sentimos que nos estamos muriendo y vamos con el doctor y nos dice, no te estás muriendo, lo único que tienes es ansiedad. ¿Y eso cómo se quita? Se tiene que ir con el psicólogo. Y es un misterio al día de hoy, ¿no? Porque no sabemos si vamos a ir con uno, si vamos a ir con otro, cuánto tiempo vamos a estar, si es algo que se nos quita rápido, si es algo que vamos a tener que ir 2, 3 veces. El asunto acá, que le quiero decir, es que todos estamos revueltos en esta cuestión de la enfermedad mental. No quiere decir que unos que están en un lugar son los enfermos y los demás que estamos afuera somos los que estamos sanos. No, en sí es algo, si nos ponemos a pensar a profundidad, bastante preocupante ver la cantidad de personas que están en una situación muy grave de enfermedad mental circulando en carro y circulando en transportes bastante grandes, en una precariedad mental o en puestos importantes en la política o en puestos importantes en instituciones de salud, ¿no? Es realmente muy impactante ponernos a pensar en esto, pero la cuestión ahí es que no porque nosotros alcancemos a ver ciertos rasgos en nosotros, quiere decir que ya estamos en una situación de peligro en cuestión de nuestra salud mental. Porque realmente el peligro en la salud mental, ¿cuál sería? No, como que siempre lo vamos queriendo relacionar hacia el afuera.
¿no? Es que, ¿en qué momento esto le va a hacer daño a mis familiares, por ejemplo? ¿Se lo voy a reflejar a mis hijos? ¿Es que mis hijos también van a acabar afectados por esto que yo he sufrido? Pero realmente el peligro principal es que vivamos fastidiados, que vivamos en ansiedad, que vivamos en sufrimiento. Eso es lo más grave de todo el asunto, ¿no? Lo demás, pues claro, son complicaciones de lo mismo, pero en primera instancia es que nosotros no podamos lidiar con lo que nos está sucediendo. Fíjese, vamos a pensar en cómo se puede hacer esta diferenciación alrededor de esa enfermedad mental en una situación traumática. Por ejemplo, ahorita que están muy como en boca de todos los temblores y los desastres naturales. Nosotros podemos vivir una de esas cosas. Y seguramente si usted vive en México, ya le tocó, ¿no? Es una cosa muy común por acá. Y es muy común también tener personas que han sido afectadas muy cercanas en esto. La cuestión del temblor, si se fija, no es algo que tenga que ver con una situación inconsciente. Es una situación de miedo, es una situación peligrosísima. Pero tiembla, nos dura un rato la ansiedad, viene el miedo y después de eso es como si no hubiera pasado nada, ¿no? En sí, digo, basta con darse una vuelta por algunas colonias y vemos cómo están parcheados los edificios con curitas, ¿no? Entonces como que el miedo no nos duró lo suficiente como para hacer muchas cosas. Pero esto es algo que tiene que ver con un momento de estrés. En ese momento hay personas que pueden entrar en ataques de pánico, pueden perder el sueño, pueden pasar semanas bastante afectados, pero no es algo que se quede con nosotros. Es algo que tal vez puede traer complicaciones, ¿no? Si perdimos a un ser querido en ese momento, puede ser algo que nos genere como un lastre mayor a esto. Pero tiembla, se acaba y se nos acabó la ansiedad. Ya después de eso son repercusiones en nuestra propia vida. La diferencia con una cuestión estructural que se empieza a erosionar en nosotros y que cada vez se agrava más, es que cada vez la vamos a ir pasando peor. Ese sería el indicador principal. No que en este momento siento ansiedad o que en algún momento de mi vida sentí ansiedad o que estoy ahorita en una situación de rompimiento, tal vez con mi pareja, con mis seres queridos, sino que cada vez va peor, ¿no? Pareciera, y esta es como la escena más clara, me parece, que no importa lo que haga, cada vez se pone peor lo que está a mi alrededor. O sea, podríamos hacer el intento de mejorar, de platicar, de hacer, y se nos va de las manos y cada vez estamos más peleados, cada vez tenemos menos amigos, cada vez queremos salir menos a la calle, cada vez nos sentimos con más miedo. Ahí, ahora sí, tendríamos que ponerle un microscopio a esos síntomas obsesivos compulsivos. ¿Por qué? Porque fíjese cómo en el primer video también habíamos hablado de cómo la cuestión obsesivo-compulsiva tiene que ver con el control. Es algo que se va haciendo una sintomatología alrededor de nuestra capacidad de controlar, de controlar nuestra propia agresión y de controlar al otro como tal. Entonces, fíjese cómo en esta cuestión del control todos vamos a resultar como raspaditos en nuestra historia. ¿Por qué? Porque pudimos haber sufrido de algún tipo de abandono, tal vez por alguno de nuestros padres, tal vez porque hubo una preferencia para los otros, ¿no? Entonces, vamos a tener esta necesidad de mantener bajo control a los objetos de afecto. Esto todos lo tenemos, y esto es algo que se acaba reflejando en las relaciones interpersonales como celos, ¿no? Esto que muchas veces se va diciendo que es inseguridad y lo demás, nadie es así de seguro como para no sentir celos. Si no sentimos celos es porque no se tiene suficiente cariño, suficiente apego con esa persona o algo más está sucediendo. ¿Por qué? Porque el peligro de perder a alguien querido siempre es algo que nos va a lastimar, ¿no? Pero fíjese cómo ahí vamos a poder ver una diferencia importante, en donde, en una cuestión más hacia el trastorno obsesivo compulsivo, lo que vamos a ver es una celotipia. No una situación de celos de quién te está marcando a estas horas y con quién te ríes tanto en el WhatsApp, sino en toda una elaboración de una historia detrás de eso que estamos experimentando. Por ejemplo, fíjese cómo puede ser el mensaje, el ding, y nosotros ya tenemos toda una teoría de lo que está pasando detrás. Y igual iba a decir, no, qué bárbaro, es que yo ya estoy sintiendo una teoría. No, sígame escuchando. Es una teoría en donde nosotros ya estamos ciertos de lo que está sucediendo, en donde no tenemos prueba alguna de que está pasando, pero tampoco tenemos dudas. Y esto va más allá de hacer una mala cara o de estar molestos a la hora de la comida,
sino que se vuelve una excusa para controlar al otro. Y ahí es en donde ya nos estamos dando cuenta de que se nos está saliendo el monstruo, ¿no? de nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces, como de repente estás muy risueñita con ese celular, pues a mí se me hace que ya no vas a salir con tus familiares, ¿no? Ya no vas a salir con tus amigas porque seguramente me estás siendo infiel. Y la otra persona, si está involucrada con nosotros a un nivel como más personal, va a querer intentar tranquilizarnos. Porque fíjese ahí cuál es la diferencia. No es estás diciendo un disparate o me estás hablando de alguna estupidez o me estás juzgando de promiscua, sino es, se ve que te estás enloqueciendo, se ve que estás alucinando ciertas cosas, que ya tienes ciertas ideas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para tranquilizarlo? ¿No? Pues ok, vamos a darle por su lado. Y justamente eso es lo que se acaba moviendo en la enfermedad. Si se fija, la cuestión de los celos tendría que ver con las ganas o con el deseo inconsciente que está girándose alrededor de esa relación, pero a final de cuentas es inmovilizar ese objeto. Y esta persona, por querer hacer algo por nosotros, se va a dejar inmovilizar. Y ahí, fíjese cómo ya es muy distinto de decir cuántos memes te está mandando ese compañero o esa compañera. Ahí ya se volvió una dinámica de la relación, en donde lo que estamos viendo es que estamos intentando congelar a la otra persona, que se desvincule con todos los que están a su alrededor y que al mismo tiempo nosotros también nos estamos desvinculando, porque no es una cuestión en donde uno jala disparejo, sino de que estamos tan metidos en esa situación de celos que en lo único que se acaba pensando y en lo único que se acaba planificando es alrededor de esto. Fíjese ahí, qué cuestión tan curiosa, porque estamos hablando de una situación de control, algo que se puede caracterizar más por una cuestión de obsesivo-compulsivo. Pero, si esto pasa un límite sobre las elucubraciones que vamos haciendo, también podríamos estar viendo un episodio de despersonalización o más bien una cuestión delirante, ¿no? Y eso ya no tiene que ver con una cuestión neurótica, sino más bien con una cuestión psicótica. Sin embargo, pueden como confundirse la una y la otra. Por esto es que le digo que no es tan importante que usted esté buscando los diagnósticos, porque esto solamente nos va dando una idea de dónde viene el sufrimiento de la persona que lo está tratando, para saber para dónde van a ir las interpretaciones, cómo es que se va fundando lo que está sucediendo, qué es lo que posiblemente vaya a suceder después, de dónde vienen esas incomodidades. Pero nosotros lo alcanzamos a ver desde afuera, como ciudadanos de a pie, como que soy muy obsesivo con mi pareja, ¿no? Por eso es justamente que la razón de este video es poder ver hasta dónde ese tipo de síntomas o ese tipo de manifestaciones ya son necesarios que vayamos con un especialista de la salud mental, ¿no? Y ahí, una vez más, retrocediendo un poquito, tiene que ver con esto, en que cada vez se va volviendo peor, en que es algo que nos va erosionando, en que no tiene que ver con que, de repente me lavo mucho las manos, sino de que de repente igual yo me puedo poner ansioso y me da por lavarme las manos, ¿no? O me da por estarme desinfectando constantemente y ya tenemos las manos peladas de que estamos, bueno, ahorita con lo de la pandemia, a muchas personas se les debe haber quedado esa costumbre, pero ya tenemos las manos todas resecas y eso, si se fija, puede ser, realmente es, un reflejo de que estamos ansiosos y es una manera que tiene nuestro aparato psíquico, que tenemos nosotros inconscientemente, de lidiar con eso. ¿Por qué? Porque yo estoy temiendo esa intrusión, yo estoy temiendo esa contaminación, esa cosa que me va a llegar a hacer daño. Entonces, a manera de intentar lidiar con eso, me lavo, ¿no? Me desinfecto. Siento que si me echo alcohol en los zapatos, ya se me está yendo todo el mal del mundo, cuando no está pasando nada de eso, ¿no? Pero es algo que hacemos para mantenernos tranquilos. Cuando esto empieza a girarse de una manera muy distinta en el decir, no debemos de salir de la casa porque el mundo es peligroso y está lleno de gérmenes y todos estos gérmenes me están haciendo daño y a mis hijos ya les está haciendo daño y por eso es que están tan rebeldes conmigo, ya no es una cuestión obsesiva compulsiva. O sea, ya estamos viendo algo que se está deteriorando la persona, ¿no? No tiene que ver con que nosotros estamos haciendo uso de repente de ese tipo de comportamientos sintomáticos, ¿no? Sino que es algo que ya va como de bajada, ¿no? O sea, ya es algo que no se va a detener. Y esto, si usted lo ve en una persona cercana, como lo estábamos hablando hace ratito con lo de los celos, ¿no? Es que seguramente es muy inseguro, entonces yo me voy a quedar con esta persona. No debemos de jalar para ese lado. No es algo que vaya a ayudar a la persona, darle por su lado.
en sí es de lo peorcito que podamos hacer. ¿Por qué? Porque no le va a traer estabilidad, sino que simplemente vamos a ser sus aliados, sus compinches en la enfermedad. Esto es algo que si tenemos una persona querida, cercana a nosotros, tenemos que expresarlo abiertamente y que cada vez espero que se vaya haciendo menos estigma esta cuestión de poder atender con un especialista de salud mental, pero decir, esto no es saludable y esto no debería de estar sucediendo y esto tiene que ver con una ansiedad que tú estás sintiendo que no se va a curar, que no se va a quitar porque yo deje de salir con mis amigos. Esto es algo que tenemos que tratar para que tú estés mejor y para que los dos podamos estar mejor. Ahí es en donde estaría esa diferencia. Más allá de ponernos a ver si somos muy curiositos con una cosa o con otra, hay que intentar entender que todas estas cosas son manifestaciones de un sufrimiento, de algo que todos tenemos, de algo que todos intentamos lidiar nuestro día con día, pero que hay personas que por una u otra cosa se ven rebasadas y necesitan un poquito de ayuda en ese momento. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Espero que lo haya disfrutado, espero que haya sido interesante para usted. Si así lo fue, déjenos un like, por favor. Suscríbase si aún no se ha suscrito y déjenos en los comentarios sus dudas y sus preguntas, que con ese contenido es con lo que nosotros hacemos estos videos para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.